Asesinato en casa de Cervantes, una historia con hechos reales y con algún personaje también ficticio, aunque lo tendrán que leer para descubrir, aunque vamos a intentar sacar un poquito a Juan Eslava Galán. Buenas tardes. Buenas tardes. Un auténtico placer una vez más. Gracias. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira? Un premio que ha recibido este magnífico libro, Premio Primavera de Novela 2015, porque es una novela muy misteriosa, ¿no? Nos mezcla hechos reales con alguna ficción, pero vamos a descubrir, ¿no? El principio es un hecho real. Cervantes tuvo una vida muy desventurada y la última desventura de su vida fue que cuando estaba en Valladolid, que estuvo unos cuantos años con la corte, un buen día o un mal día aparece un hidalgo, Gaspar de Ezpeleta, aparece malherido en la puerta de su casa. Moriría al día siguiente. Entonces la justicia, que era muy expeditiva, al día siguiente metieron en la cárcel a Cervantes y a las Cervantas, que eran sus hermanas, una hija y una sobrina, que por cierto tenían mala fama las chicas, ¿no? Que eran un poquito de moral distraída. Bueno, entonces les parecía, sí, eran de moral distraída, pero también hay que hacer una objeción. Entonces estaba mal visto que una mujer fuese culta o que supiera leer y escribir, y sobre todo que fuese independiente. Y las Cervantas, es decir, el núcleo familiar de Cervantes, eran mujeres que sabían valerse en la vida. Y él apoyaba en su literatura que la mujer tenía que despertar y valerse en la vida. O sea, eran un grupo de feministas antes de tiempo. Entonces, por eso estaban mal vistas. Esta historia de este asesinato, este apuñalamiento, ¿no? Aparece apuñalado en la casa de Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, y es apresado junto a sus hermanas. Y tiene una defensa un tanto especial, una mujer, pero que no va vestida de mujer. Que eso aparece mucho en la literatura también. Sí, es muy propio de la época. Realmente yo el personaje lo he sacado de la primera parte del Quijote. En la primera parte, doña Dorotea de Osuna es un personaje de la primera parte del Quijote. Quizás sea de las mujeres personajes de Cervantes, quizás sea el más atractivo. Es una chica atractiva, inteligente, muy emprendedora, y entonces aparece como pesquisidora, o sea, como detective. Pero que se llamaba pesquisidora, porque lo de detective nos viene de la literatura inglesa. Literatura inglesa, es muy, digamos, reciente, del siglo XIX. Entonces, cuando alguien tenía que averiguar algo, era una pesquisa, y era un pesquisidor. Esta chica es la pesquisidora que tiene que averiguar el misterio ese del asesinato para exculpar a Cervantes, ¿no? Y entonces yo sencillamente la he cogido de la primera parte del Quijote, donde aparece también vestida de hombre. Así es que esta chica unas veces va vestida de mujer, ella es una mujer muy atractiva, otras veces se disfraza de hombre y así va averiguando en los distintos ambientes donde se mueve, en la corte, tanto en los ambientes más altos como en los más bajos, y va averiguando como una novela policíaca clásica. Bueno, esto es habitual, Juan, lo que comentas de mujeres que se visten de hombres, no solo ya porque, siempre se ha dado como un tono erótico, ¿no?, al hecho, pero también tiene un porqué. Grandes escritores han retratado en sus obras este hecho, ¿no?, de mujeres vestidas de hombres, y es que lo que es en el teatro, hasta 1500 y algo, entrado el siglo XVI, no había actrices, no podían actuar en el escenario. Bueno, había en un principio son muchachos, efebos, todavía no les ha salido la barba, los que hacen de mujeres, vestidos de mujeres, ¿no? Después ya se consintió que hubiera actrices, pero siempre estuvo teñido de mala fama. Incluso las actrices no se podían enterrar en los cementerios católicos, por decirlo así, ¿no? Pero en fin, hubo actrices también muy famosas, ¿no? Pero efectivamente estaba muy mal visto. El mundo del teatro era un mundo aparte, un mundo un poco marginal, y por lo tanto era delicado que una mujer tuviese relación con él. Y puede ser que Miguel de Cervantes, ¿no?, incluyera esa fuerza de la mujer, que siempre estaba relegada a un segundo plano, precisamente para agradecer que una mujer, esa pesquisidora, le salvará el honor e incluso le salvará la vida. Sí, bueno, aquí en la realidad
lo que estaba la justicia era un poco ocultando el principal sospechoso, que era un escribano de la corte, por lo tanto un hombre importante, lo que equivaldría ahora a un notario, un escribano de la corte con cuya mujer tenía un asunto el muerto. Seguramente este escribano le pagó a un matón, entonces había muchísimos matones, le pagó a un matón para que le ajustara las cuentas al señor que le ponía los cuernos, ¿no? Seguramente esa es la historia verdadera de lo que ocurrió, porque tenemos los papeles del proceso, los tenemos, y yo me he basado en los papeles del proceso para montar un poco, sobre todo el comienzo de la novela. Bueno, este misterioso asesinato en casa de Cervantes no solamente nos habla de ese misterio, ¿no? de esa investigación, de esas pesquisas, sino también, Juan, a través de tu, de tu pluma, vamos a remontarnos a la época, ¿no? Al siglo de oro, o a través de la máquina o el ordenador. ¿Cómo escribes? Yo escribo con ordenador. Con ordenador. A través de tu ordenador, siempre queda mejor lo de pluma, pero bueno, a través de ese tecleo maravilloso, Juan, nos haces también un retrato de esa época, ¿no? Sí, de ese siglo de oro, de esa España. Sí, yo he querido retratar porque es una España muy de contrastes. Por una parte, somos el imperio en el que no se pone el sol, es decir, el país más poderoso de la tierra entonces, ¿no? Pero por otra parte es un país que está arruinado siempre, porque todo el dinero, la plata y el oro que vienen de América, en los galeones, cuando los piratas dejan que lleguen, todo eso hay que pagárselo prácticamente a los prestamistas italianos que le adelantan dinero a la corona para que financie las guerras en Flandes. Así es que digamos que es un país con ese tremendo contraste, por una parte tan poderoso, por otra parte tan mísero. Y en el momento en que ocurren los hechos, ha habido una embajada inglesa para hacer las paces en Valladolid, que es donde está la corte, y una cosa muy española es tirar la casa por la ventana. Han tirado la casa por la ventana, han homenajeado a los ingleses, grandes banquetes, los criados vistiendo libreas nuevas, todo eso, y cuando se van los ingleses lo que queda es las despensas vacías y en ese momento terrible, digamos, con mucha picaresca, mucho ladrón, mucho todo, es cuando ocurre esto del misterioso asesinato en casa de Cervantes. Y esa España de contrastes entre los poderosos, ¿no? El clero, los nobles, esa opulencia y gente que se moría de hambre incluso en las calles. Sí. Entonces, claro, en Valladolid hay una tremenda miseria por esto, porque se han gastado el dinero. Pero además es que el clero, por supuesto, no trabaja y hay un montón de conventos llenos de vagos. Y los nobles tampoco trabajan. O sea, que es que tampoco había un deseo de producir tremendo, ¿no? Hay un contraste grande, hay una boda de unos italianos ricos en el libro, porque en la corte siempre había una colonia de italianos que eran los prestamistas, los que llevaban un poco el comercio, ¿no? Entonces hay una boda, y una de las cosas que aparece en la boda, curiosa, pero que responde a la época también, es el tenedor, por vez primera. Los italianos son muy modernos y tienen tenedores. Los invitados españoles no conocen el tenedor. ¿Con las manos? Hasta entonces se comía con las manos, sí. Es decir, las personas educadas, pero incluso el rey, los que hemos retratado en las meninas, toda esa gente come con las manos. Entonces, las personas educadas cogían las tajadas con 3 dedos. Cuando tenían menos educación, lo cogían con la mano entera, ¿no? Pero, en fin, procuraban mancharse solo 3 dedos y entre plato y plato se lavaban las manos. Llegaba un criado con un aguamanil. Pero quiero decir yo, todas esas cosas que son propias de la época las reflejo en el libro también para que se sepa cómo vive esta gente, ¿no? Un recorrido por esa España del siglo de oro, con esos recursos narrativos, ese léxico de la tradición literaria española, ¿no? En contraste quizá con lo que nos han contado, yo decía antes con lo de esos thrillers, ¿no? Anglosajones, esas palabras. Esto es contar la historia de la época, ¿no? De España del siglo de oro por un gran escritor conocedor de esa tradición, ¿no? Sí, porque la novela policíaca, esto al fin y al cabo es una novela policíaca, la novela policíaca inglesa a la que estamos acostumbrados es una novela que continuamente le va poniendo al lector pistas falsas, de manera que el lector llega al final de la novela sospechando de todo el mundo y al final resulta que el asesino es el que menos te esperaba, el asesino es el muerto. No, en la novela policíaca española simplemente es una cosa más realista y es una persona obviamente inteligente que va indagando y va atando cabos y al final averigua las cosas, ¿no? Ese es el tipo de novela que yo he hecho.
Bueno, un cambio después de la última vez que nos vimos, fue la Segunda Guerra Mundial contada para escépticos. Cambiamos de época, pero seguimos contando las cosas muy al estilo Slava Galán, ¿no? Sí, sí. Yo intento, ante todo, no aburrir al lector. Es decir, una exposición en lenguaje claro, conciso y que sea interesante, y al mismo tiempo salpimentando de humor, que siempre es una cosa muy conveniente. Juan ha recibido hace muy poquito, bueno, en el mes de abril, el premio Primavera de novela 2015. ¿Cómo fue recibir bueno, una vez más un premio? Sí, bueno, siempre es un gran honor, y aparte de la asignación económica, que es importante y que te permite comprar tiempo, lo importante de un premio es que siempre el premio tiene más difusión que una novela normal que saque. Si está premiada con un premio importante como es este, tiene mayor difusión, y eso te hace ganar lectores. Y un autor nunca tiene suficientes lectores, porque siempre escribimos con la ambición de llegar a más gente, ¿no? Una ambición creo que es muy legítima, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ganar lectores nuevos que no te conocían y que de pronto te conocen a través de este libro y les gusta y te lo dicen y tal, pues bueno, eso es siempre un orgullo. Bueno, que sepa que a nosotros ya nos tiene desde el principio, nos tiene, con premio o sin él, ya nos tiene ganados. Muchas gracias. La verdad es que es un auténtico placer contar con usted, como siempre, aquí en Objetivo Vizcaya. Recordar a la audiencia que no se nos olvide, Juan, que lo hemos comentado usted y yo, que hoy mismo a las 7 de la tarde firma libros en el Corte Inglés de Bilbao, firma de este misterio en la casa de Cervantes, a ver bueno, qué pasa. Indagaremos y sobre todo descubriremos pues ese recorrido histórico, y siempre con humor, el estilo de Slava Galán. La verdad es que no pueden encontrar en otro sitio que no sea con las novelas, los ensayos de Slava Galán. Y nos veremos en la firma de libros y nos veremos cuando usted quiera. Yo espero que haga muchas más cositas para que venga el programa, que es un placer hablar con usted y darle 2 besos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta damos la bienvenida a nuestros colaboradores de San Vizcaya. Como todos los miércoles, vamos a hablar de mis mascotas y de muchos temas más aquí en Objetivo Vizcaya.